algo que de cierta forma me está comiendo la cabeza en lo que pienso. Ya en otras ocasiones estuve hablando o hablé o compartí sobre lo que es la sabiduría, pero en este día quiero, no sé, quiero que la abordemos desde otro punto de vista, quiero que hablemos un poco de una cosa diferente respecto a la sabiduría, quiero que nuestros ojos se enfoquen de una manera diferente respecto a la sabiduría, ¿verdad? Yo creo que todos los que, bueno, de cierta forma todos hemos pasado por algún tipo de estudios, ¿verdad? Incluso podemos decir que la vida es experiencia, ¿no? De cierta forma es conocimiento, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al trabajo, estamos con amigos, con compañeros, mucho o todo eso viene a nosotros y nosotros siempre hemos vivido, o yo he sido uno de los, bueno, no creo que haya sido el único, pero siempre he vivido con ese pensamiento respecto a lo que es la sabiduría, lo que es la inteligencia, el conocimiento en estos días y de cierta forma desde siempre, desde los tiempos de Jesús, es algo que se valoraba. Y quiero que hoy de pronto olvidemos un poco lo que es el conocimiento, lo que es la ciencia y tratemos de verlo de una manera diferente. Hace unos días, conversando con unos amigos, él me contaba una historia, hace unos días, no, fue antes de ayer. Él me contaba una historia que me causó mucha gracia porque cuando estaba preparando el mensaje vino esa historia a mi mente y me decía que en una ocasión él estaba junto con unas personas, estaban reunidos ahí, una persona era un médico y la otra persona era en plan científico, todo el que sea ingeniero y eso tiene mucho conocimiento respecto a la ciencia, ¿no? Por así decirlo. Y esta persona estaba en medio de ellos estaban hablando, digamos que debatiendo respecto a sus puntos de vista, respecto a la Biblia, respecto a lo que veían, a lo que entendían de ella. Y esta persona estaba ahí en medio de tanto conocimiento, en medio de tanta ciencia. Normalmente esas personas hablan de una manera, no voy a decir educada, pero sí, no sé, como que quieren dar a conocer que saben. Y hablan así, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Y esta persona estaba ahí en medio y decía, ¿y yo qué hago aquí? Bueno, pensaba, ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo qué voy a decir? Si hay tanto conocimiento que se está de aquí para allá y de allá para acá. Y claro, él oró, en su cabeza él le dijo, Espíritu Santo, Dios, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y el Espíritu Santo me dice él que le dijo, pregúntales qué soñaron esta noche. Y claro, apenas él recibió eso, vino, lo preguntó, estas personas le dijeron lo que habían soñado, esta persona abrió su boca con ese conocimiento, con esa ciencia de Dios, con esa sabiduría que Dios le ha dado, y ¡pum!, soltó lo que Dios le dijo respecto a esos sueños. Estas dos personas no tuvieron nada que decir. Es como si sus lenguas se hubieran trabado, no pudieron decir absolutamente más nada. Boquiabiertos se quedaron y blancos, palabras textuales de esta persona, blancos se quedaron. Porque claro, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces? Cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios te revela algo en un sueño más que todo, en donde uno dice, he tenido un sueño, una pesadilla. Danilo, como Benja decía, como nuestro pastor Benjamín decía, en unas prédicas Danilo dice, fue un sueño de pizza. No sé si habéis escuchado esa prédica. Fue un sueño de pizza. Claro, el hombre se ve que comió mucha pizza, Danilo comió mucha pizza y ese día tuvo un sueño de pizza. Ver esas predicaciones que Danilo es bastante también coloquial. Y estos hombres tuvieron esos sueños, Dios habló a sus vidas respecto a estos sueños. Sorpresa. Y esto me trajo a la mente un rey al que Dios le dijo, en sueños también, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Sabéis cómo se llama ese rey? ¿Quién? ¿Nada? Salomón. Vamos a ver Primera de Reyes 3 y vamos a leer un poco los versículos del 3 al 13. Hoy voy a estar usando un poco creo que bastante, todo, la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 3, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David.
Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Salomón amaba al Señor. Después lo vamos a ver, pero Salomón tenía un corazón que verdaderamente quería estar alineado a lo que Dios tenía. Salomón no fue, digamos que a Salomón no le dijeron, mira, ¿sabes qué? Por tus estudios, como hacen ahora, en Colombia se ve mucho eso, y hay casos abiertos, bueno, hubieron casos abiertos respecto a eso, que las personas estudiaban allí en las mejores universidades y después se venían aquí a España. De hecho, una persona estudió en UPV y después se iban allí y después resultaba que verdaderamente no habían estudiado. Por ejemplo, aquí en la UPV habían cosas ahí que no estaban claras. ¿A qué voy? Por muchos estudios que tú tengas, tú tienes un montón de estudios, pues mira, tú me vales para este puesto. Aquí, Salomón, aquí lo que nos dice y lo que me quiero centrar es que Salomón amaba al Señor. Una persona que ama a alguien, ¿verdad? Si yo amo mucho a mi esposa, no sé, ríanse si quieren, pero a mí siempre me pasa, ahí ya me está haciendo ojitos, a mí me pasa que a mí me encanta ver a mi esposa comer, pero desde que éramos novios. Yo era del que salía a la universidad en la noche, porque yo estudié de noche, salía a la universidad en la noche, iba donde ella estaba y le invitaba a comer un polo o cualquier cosa. Y la veía ahí como comía y eso, no sé, me hacía sonreír, me alegraba mucho y lo mismo me pasa con mis hijas. Y cuando tú amas a alguien, tú disfrutas cada momento, ¿no? Y decía aquí que Salomón amaba a Dios. Entonces Salomón hallaba esa alegría, ese gozo, esa sonrisa. Él se sentía bien, completo cuando estaba ahí con Dios y por eso él iba allá. Dice aquí que él ofrecía sacrificios en los lugares altos, eso ya es historia, eso ya después lo podéis investigar. Dice el versículo 4, el más importante de estos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó, ¿cuántas? 1000. ¿Vale? Él ya obviamente ya era rey, había o tenía con qué. Recordemos que el padre de Salomón, ¿quién es? David. Entonces ahí ya hay una trascendencia, ¿no? Ahí ya hay un legado. Eso, padres, tengámoslo en cuenta, ahí ya hay un legado. Dice que seguía, el versículo 3, no lo vuelvas a poner, pero decía que él seguiría todos los decretos de su padre. O sea, no solamente buscaba agradar a Dios, sino que también había sido una persona que escuchaba a su padre David, que él vio, ¿por qué no decirlo? Él vio, como una de las canciones ahora, él vio los montes y los valles de su padre. Entonces, una persona que verdaderamente no quiere errar o no quiere equivocarse tanto, porque obviamente se tiene que equivocar, tiene que aprender de los errores y no tiene que aprender solamente de sus errores, porque imagínate si ahora yo me pongo a aprender solamente de mis errores. Vaya, para eso sirve tus pastores, tus conocidos, tus amigos, tú los escuchas, hablas con ellos y ellos te van a contar sus penas y lo que han pasado, ¿no? Y de eso tú también puedes aprender. Yo creo que es la mejor forma de aprender es escuchando a los demás, ¿no? Sacrificó 1000 ovejas, 1000 holocaustos, dice la Biblia, 1000 ofrendas quemadas. Dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño. ¡Wow! ¿Quiénes creen en un Dios vivo? Se la han perdido, vamos otra vez. ¿Quiénes creen en un Dios vivo? Amén. Si Dios está vivo y nosotros le amamos, ¿por qué? Hablo por mí. ¿Por qué no espero ese tiempo, ese momento en donde Él también me habla? Está vivo, ¿no? Él me habla a mí. ¿Por qué no esperamos hasta ese momento en el que Él habla? Dice aquí que en una noche, ciertamente, obviamente estaba ahí dormido, estaba cansado de su día, todo eso, y Dios le aparece en sueños. Tenemos que esperar. Yo soy uno de los que en el tiempo, hoy tenemos ayuno, y hoy ciertamente tendremos ese tiempo en donde tenemos que escuchar la voz de Dios o en donde se nos brinda ese espacio para escuchar la voz de Dios. Yo soy uno de los que nunca dice nada. Hoy sí, amén, amén. Yo lo hablamos con mi esposa. Yo tengo un gran problema y yo no puedo dejar la cabeza quieta. No puedo dejar mis pensamientos tranquilos.
La única forma en donde yo puedo tener mi cabeza tranquila es cuando estoy hablando en lenguas, como buen pentecostal. Amén. Cuando hablo en lenguas es como que no estoy pensando, estoy hablando lo que Dios está poniendo en mi boca y de cierta forma también siento o entiendo lo que Dios quiere decirme a través de esas lenguas. Pero la cuestión, es el único momento en donde yo tengo mi cabeza quieta. Si mi esposa si yo veo los platos sucios, yo soy del que voy a lavar los platos, pongo el móvil al lado con algo. Con algo. Me voy a preparar la predicación, tengo que ponerme algo. Es más, cuando estaba preparando la predicación tenía la tablet aquí, una tablet, otra tablet y el móvil. Uno con música, otro con la Biblia y otro con información. No puedo tener la cabeza quieta. Necesitamos descansar en Dios. Necesitamos tener una cabeza o una mente o un oído agudo a la voz de nuestro buen pastor y esperar que verdaderamente Él hable a nuestras vidas. Esto no es una relación de una sola dirección. Es un Dios vivo que verdaderamente quiere hablarte. Es un Dios vivo que verdaderamente quiere no solamente que tú le trates de conocer, sino que Él también quiere expresarte muchas cosas. Él quiere revelarse a tu vida o revelarse a nuestra vida. Y le dice Dios en el sueño, le dice Jehová, ¿qué es lo que quieres? Pídeme, yo te lo daré. Agüita. Era tal esa relación que Dios tenía con Salomón, o que Salomón tenía con Dios, que Dios viene y le dice eso. O sea, ya, aquí estoy, te estoy escuchando, estoy atento a ti. Dime qué quieres, que yo te lo daré, lo que sea. Salomón contestó, versículo 6. Tú mostraste gran y fiel amor. Me gusta esta versión, por eso la he usado, porque, claro, utiliza esas palabritas en donde dice amor. Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David. Está hablando de su padre, de lo que él aprendió, del Dios de su padre. Un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en tu trono. Ahora pues, tú, mi Señor, ya no está hablando del Dios de su padre, está hablando de su Dios, de su Señor. Tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Reina Valera dice que no sabe ni entrar ni salir. Imagínense una persona que está entrando a su casa y que siempre está tropezando. Es tu casa, vamos, estás viviendo ahí, ¿cómo vas a tropezar entrando y saliendo? Pues él se sentía así, como un niño pequeño que no sabía qué hacer. ¿Y no sabía qué hacer con quién? Con todo ese pueblo al que él habían puesto a gobernar. El pueblo en ese entonces creo que era mucho más de unas 5 millones de personas, ¿vale? Y claro, no solamente se trata de la cantidad de personas, sino de la cantidad de espacio que él también tenía que gobernar. Dice, dame un corazón comprensivo. Otras versiones dicen un corazón con entendimiento, un corazón que oiga, un corazón dócil, manejable. Este es para mí, un corazón sin peros. Pero, ¿por qué esto? ¿Pero por qué era aquello? ¿Por qué por allí? ¿Por qué por allá? Un corazón sin peros, para que pueda gobernar bien a tu pueblo. David que anhelaba hacer no un buen trabajo para el pueblo, sino anhelaba agradar a su Dios, agradar a Dios. Y Dios le estaba poniendo como rey sobre el pueblo y le dice, ayúdame porque yo no sé qué voy a hacer con el pueblo. Necesito que tú me des un corazón así, un corazón que entienda. ¿Cuántas veces mi esposa o nuestras esposas o nuestros esposos nos hablan y tú como que, vale, él vale como los locos, ¿no? Amén, gracias hermano. Un corazón que entienda, un corazón que verdaderamente oiga. Un corazón dócil y manejable es un corazón que verdaderamente se deja moldear, ¿verdad? Que no es un corazón en el que hay soberbia, orgullo, no es un corazón duro de piedra complicado, no, es un corazón que verdaderamente quiere cambiar.
Dice, para que pueda gobernar bien a tu pueblo, que sepa la diferencia, que sepa discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios en el versículo 10? Dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Salomón lo único que necesitaba, lo único que estaba pidiendo es, es que imagínense que vosotros podáis tener ese encuentro con Dios. ¿Qué le pediríais a Dios? ¿Verdaderamente cuál sería o qué sería lo que brotaría o lo que brota de vuestro corazón? ¿Qué es lo que quisieran vosotros? No lo sé. No lo vamos a discutir ahora, pero Salomón lo único que le pidió es entendimiento. Salomón reconoce su pequeñez y la magnitud de la tarea que tenía por delante para con Dios y su pueblo. Reconoce que necesita algo que solamente Dios podía darle para llevar a cabo semejante tarea, y eso es sabiduría. Cuando estamos en nuestros trabajos, cuando emprendemos algo, decimos, ¡buah! ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Verdad? Es donde vienen nuestros miedos, nuestros temores, y es donde nosotros decimos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? No sé ustedes, pero yo lo que hago es documentarme, preguntar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero lo que Salomón hizo aquí fue buscar a Dios. Pensar que en este momento Salomón llevaba muy poco tiempo en el reinado. Salomón no sabía exactamente cómo hacer las cosas y él lo que estaba buscando era a Dios. Dios fue lo primero que él estuvo buscando, lo que él entendió que la necesidad podía ser saciada en Dios. Y una necesidad, ¿por qué no decirlo de esta forma? Intelectual, de conocimiento, pero de conocimiento que solamente podía venir de Dios. ¿Me estáis escuchando? ¿Vamos en la misma sintonía? Cuando tú llegas a un trabajo, vienen y te dicen, mira, las tareas se hacen de esta forma, ¿no? Te comienzan a enseñar, mira, la empresa se mueve así, te dicen, en general la empresa hace esto, pero tu puesto de trabajo es esto, tus labores a desempeñar son estas, y tú, pues vale, pues no sé, como me estaba contando un hermano, pues cojo aquí y pongo aquí, cojo aquí y pongo aquí, y así 8 horas. Pero, ¿tú crees que Dios te ha puesto en ese lugar para coger eso y ponerlo aquí? ¿O hay algo más que Dios tenga en ese lugar para ti? No estoy hablando solamente de que tú tienes un propósito operativo dentro de la empresa, sino que también tienes un propósito, que Dios tiene un corazón, que Dios tiene en su corazón un propósito para ti dentro de esa empresa. ¿Entiendes lo que os quiero decir? Tenemos que buscar alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Sus propósitos con nuestros propósitos. La sabiduría, es que no me voy a liar con eso, pero cuando nosotros pensamos en sabiduría, o por ejemplo, cuando pienso en sabiduría, pienso en inteligencia. Cuando pienso en todo eso, pienso en filosofía, en Sócrates, Platón y todos ellos. Y eso no es nada de lo que Dios quiere que se entienda sobre la sabiduría. Cuando comenzamos a ver lo que es la sabiduría en la Biblia o a leer sobre la sabiduría, podréis flipar en la cantidad de información y de textos que hay sobre sabiduría. Hay muchísima y hay, digamos, de diferentes vertientes. Hoy quiero hablar o ver un poco sobre Proverbios 8. Proverbios, obviamente, sabéis que es uno de los libros sapiensales en donde hay conocimiento a tope. Si comenzáis, cuando cojáis la Biblia, comenzáis a leer solamente en los primeros versículos del primer capítulo de Proverbios, tú ya quedas boquiabierto, porque dice, aquí está todo el conocimiento, o hay el conocimiento que tú necesitas, y le habla directamente a los jóvenes, le dice, y en tu juventud como que lee y estudia esto, porque aquí hay sabiduría. Vamos a ver el Proverbios 8, y ahí, ¿sabes qué? Ponme el primer versículo. Vamos a leer los primeros versículos porque me llama mucho la atención cómo comienza esto. Dice, no, el versículo 1, porfis. Dice, escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. Aquí está hablando la sabiduría. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre, en la colina, junto al camino.
Solamente, otro más, el 4. Junto a las puertas de entrada, vale, a ustedes los llamo, a todos ustedes, levanto mi voz a toda persona. Entonces la sabiduría está diciéndoles a todos, escúchenme que ahora voy a hablar yo, la sabiduría. Es que a mí me causa gracia porque es como, te están haciendo como un tirón de orejas, escucha lo que te voy a decir. Y comenzamos con el versículo 7. Dice también, llamando la atención a todos los ingenuos, los insensatos, para que vean sus virtudes, las características de lo que es la sabiduría, según Proverbios 8, ¿vale? Entonces veamos cómo saber si tú verdaderamente andas en sabiduría o si por lo menos hacemos lo sabio. Dice el versículo 7, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaños. La sabiduría es verdad, no hay engaño en ella. Nosotros no podríamos engañar, no podríamos engañar a través de la sabiduría. La sabiduría es verdad. Versículo 8 dice, es sana, mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. La sabiduría es eso, es sano, es algo que no te va a hacer daño, no vas a hacer daño con ella, es para levantar, es para enseñar. No tiene artimañas, no tiene falsedad. Es pura. Versículo 13 dice, los que temen al Señor odian la maldad, odian el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¡Buah! Es que, ¿sabes qué? Para bien o para mal, cuando tú sales, cuando tú estás en la calle, cuando tú estás con tus compañeros de trabajo y con los que no son compañeros de trabajo, pero ciertamente no deberían ser los de la iglesia, los que hablen así. Tú casi que todo lo que escuchas lo conversaba aquel días con alguien, no, yo estaba buscándolo, no está. A veces de verdad es que tú los que le escuchas hablar es como ofensas, ¿no? Es como maldad, es como, mira no sé qué, le metería un puño, o sea, un montón de cosas que tú dices, no sé. Orgullo. A mí hay diferentes formas de orgullo y no vamos a hablar de ello, pero una de las cosas que a mí me llama más la atención es la chulería. Y cuando yo veo una persona así chula, yo digo, jope, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Sí, porque una persona orgullosa se cree muy sabia. Al final lo que es necio. Arrogancia, corrupción y lenguaje perverso. ¡Buah! Dice el versículo 10, dice, recibid mi enseñanza y no la plata. Esto es, vale, vamos a leerlo aquí. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. ¿Sigue? Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Cuando seguimos leyendo la historia de Salomón, vemos que Salomón, sí, pide eso, fue un sueño. A mí me causa gracia porque la Biblia dice que Salomón habla con Dios, tiene ese sueño, se levanta y se va. Así. No hubo, una luz cegadora, no hubo, que se retorciera, no hubo nada. Salomón simplemente se levantó y se fue. Pero cuando tú comienzas obviamente a ver cómo fue bendecido Salomón, porque Dios le dice que como supiste o como me pediste sabiduría, yo te doy eso y mucho más. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando la reina de Saba visitó a Salomón? La reina de Saba le entregó muchísimo oro. Estuve viendo ahí que eran demasiado, eran muchísimo oro. Creo que eran alrededor de unos, en dólares, creo que eran como unos 200 millones de dólares en oro, solamente en oro. Ella también recuerden que trajo especias y trajo, no me acuerdo la tercera cosa, no sé si fueron caballos. Bueno, otra cosa, ahora mismo no lo recuerdo. Pero ella trajo todo eso. ¿Por qué? Porque ella quería probar a Salomón. Ella quería probar su conocimiento, quería probar verdaderamente su sabiduría. Y ella, cuando escucha a Salomón, dice, wow.
Ella no reconoce su sabiduría, sino que reconoce, verdaderamente tú tienes un Dios que te ha dado, que te ha dado todo y más. Y cuando Salomón la despide a ella, no la despide con las manos vacías. Me causa gracia porque le dice casi exactamente lo que Dios le dijo a él. Salomón le dice, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y cuando vosotros miráis lo que Salomón dio a la reina de Saba, le dio mucho más de lo que la reina de Saba le había dado. Para que ella no pensara que con lo que ella le estaba dando iba a ser a Salomón rico, de eso nada. Salomón ya había sido muy próspero y estaba siendo aún más prosperado. Cuando vosotros, si queréis, tomáis los versículos esos de Salomón y comenzáis a ver la cantidad de caballos que tenía, la cantidad de jinetes, y podéis comenzar a pensar en los gastos que eso tiene que ver, cuando comienza a pedir madera, cuando todo eso viene y dice, voy a enviar yo no sé cuántos talentos de oro para que, eso porque él le pide el favor al rey ahora mismo no me acuerdo, pero él pide el favor, oye, necesito madera de allá, mándamela y no te preocupes que yo te voy a dar todo el dinero para que puedan tener y puedan alimentarse todos los que están allá. Y él mandaba cantidades y cantidades de dinero y de comida para que todos pudieran estar bien. Pero a lo que voy es que Salomón no necesitaba nada de la reina de Saba, tampoco necesitaba demostrarle nada, pero sí quería que el nombre de Dios fuera escuchado, que el nombre de Dios fuera exaltado también en ese otro territorio, porque él no solamente hablaba lo que ellos querían, sino que él también le decía verdaderamente quién era ese Dios vivo en el que él creía. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Proverbios 8:13. El optar por la sabiduría le trajo todas esas cosas por añadidura, antes que el oro escogido la sabiduría, antes que sus sueños lo escogió a ella. Nada se le puede comparar a la sabiduría. Estos versículos llaman mucho la atención, ya que Salomón lo que hizo fue buscar de antemano a Jehová. Temprano, como lo hacía Daniel, hizo sacrificios, no como la ley dicta, sino que fue más allá. 1000 animales en el holocausto, todo buscando el rostro de Jehová. Salomón esperó encontrarse con él. Él fue en una noche mientras dormía, en donde Dios fue a su encuentro. Salomón amaba a Jehová, le buscaba. Así que podemos afirmar que la sabiduría es un atributo de Dios. La sabiduría es un atributo de Dios. Cuando tú estás buscando la sabiduría, estás buscando también a Dios. Entonces, es un poco raro, ¿no? Pero si tú verdaderamente amas a Dios, le buscas, dice la Biblia que si tú pides sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. Obedecía todo lo que su padre le enseñó y estimó la sabiduría de Dios por encima de cualquier otra cosa. Lo siguiente que dice es que esto agradó a Dios. Cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en rendirnos a su dirección. El versículo 2 y 9 dice, entenderás justicia y juicio, equidad y todo buen camino, cuando la justicia entre en tu corazón. Pero todo lo contrario a ello es nuestra propia prudencia, nuestro propio juicio, nuestro control y forma de hacer las cosas. En otras palabras, sería la conducta de un necio. Nuestras finanzas, yo creo que son el fácil ejemplo de lo que sería sabiduría, ¿no? O de cómo nosotros llevamos la sabiduría. No voy a hablar de dinero, pero sí de pronto vemos mucha gente que derrocha el dinero, ¿no? Que entra el dinero y ¡pum!, ya, se les fue, ¡pum!, se perdió. Y eso es porque no tienen a Dios al principio. No tienen a Dios por delante. Dios, ¿qué hago con esto? ¿Tú qué querías hacer con esto? ¿Para qué me lo has dado? ¿Cuál es tu propósito para con este dinero? ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres? La persona necia de la que se habla en la Biblia la entiende como aquella persona que puede ver un tesoro y estimarlo como basura, porque no es capaz de reconocerle realmente su valor. La palabra dice, guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara sobre su espalda. Nuestra propia necedad y forma de hacer las cosas nos aleja de la verdadera sabiduría de Dios. Y le decimos a Él, haré las cosas a mi manera. Y luego
con una oración pensamos que, Señor, ahora dame sabiduría para hacerlo. La mayor necesidad es separarnos de nuestro interés en Dios por las riquezas, los honores, los placeres. Quiero enfatizar, porque no me quiero prolongar mucho, que verdaderamente lo que a nosotros, dice también Proverbios que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, ¿verdad? Pero no quiero, yo siempre he peleado con esa palabra del temor a Jehová. Yo siempre he peleado con esa palabra del temor a Jehová, pero verdaderamente es conocerle a Él, es tener una relación íntima con Él, es qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú deseas para mi vida, cómo voy a alinearme. La sabiduría no es racional, es espiritualmente instintiva. Espiritualmente instintiva. Cuando nosotros estamos leyendo su palabra, cuando nosotros tenemos esa relación íntima con Él, cuando nosotros no somos verdaderamente guiados, como el ejemplo que dije al principio de esta persona, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos tener ese instinto celestial, ¿no? La sabiduría que viene de Dios es esa que te permite como ver lo que Dios quiere que veas, ver a las personas como Dios quiere que veas. Y desde esa perspectiva espiritual de Dios y del reino, tú actúas y disciernes obviamente el bien y del mal. ¿Estáis conmigo? Yo quiero que os quedéis de pronto con esa frase. Es un poco rara, pero es eso. Eso es lo que es nuestra sabiduría, eso es lo que es la sabiduría, esa es lo que es la sabiduría de Dios, es estar verdaderamente conectados con Él y verdaderamente tener ese discernimiento para nosotros poder ver qué es lo que verdaderamente Dios quiere. Muchísimas veces incluso, obviamente nosotros lo que tenemos que hacer aquí también es orar por nuestros pastores, orar por el liderazgo, orar para que verdaderamente cada día Dios les dé más sabiduría de lo alto. Porque es muy fácil hacer daño, es muy fácil de pronto tú no discernir lo que le puede estar pasando a Loida, lo que le puede estar pasando a Antonio, y por las prisas o por las formas que tú tienes de hacer las cosas, puedes chafar o puedes, ¿por qué no? Puedes dañarle, incluso puedes romper o quebrantar un ministerio, puedes ponerlo en vergüenza. Pero lo que te da la sabiduría de Dios, lo que te da esa relación con Dios, lo que te da Dios, ese discernimiento para ver a la persona, para entender espiritualmente lo que está sucediendo en ese lugar, es lo que a ti te va a permitir actuar de una manera correcta frente al reino, frente al propósito de Dios, no en tu vida, no en lo que tú crees, sino en lo que Dios está haciendo, en lo que está pasando en ese momento. Vuelvo a decir, por ejemplo, con Antonio o con Loida. ¿Me sigo? ¿Me siguen? Creo que estoy hablando muy rápido o algo así, o creo que no estoy siendo... más profundo, ¿cómo es? En tu espíritu, más profundo en tu espíritu. Entendemos que Jesús se fue, ¿verdad? Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y habita en nosotros, y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos hallar verdad. Pero cuando nosotros vamos más profundo en su espíritu, vamos conociendo, nos vamos deleitando, nos vamos uniendo, nos agrada estrechar su mano e ir caminando junto a Él. Nos deleitamos en la alabanza, nos deleitamos en lo que es Él, en sus maravillas. Buscamos entender verdaderamente lo que Dios quiere, no solamente para nosotros, sino para su iglesia. Lo hablaba también que días con una personita. Para mí, una de las cosas que no me gustan es que me diga, pasa aquí al frente, pastor, y ora por estas personas. Para mí, no es que no me guste, para mí es difícil eso. Porque yo tengo desgraciadamente problemas con el control y yo conozco de pronto muchas cosas, veo muchas cosas y sé de pronto lo que le puede estar pasando a Antonio y a Loida. Y cuando a mí me dicen ora por Antonio y por Loida, yo digo...
cancela, o sea, quita, aparta todos mis pensamientos. Y ahí es donde esa persona con la que hablaba se reía. Ahí es donde yo vengo cuando dicen, vamos a orar. Yo digo, no puede ser, los pastores pasen por aquí, porque yo siempre soy el que me escondo por allá atrás cuando dicen, vamos a orar. Y pasa tú, ven por acá. Yo cuando voy de allí a acá, comienzo, Espíritu Santo Dios, por favor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? No sé qué decir, no quiero decir nada, dime tú lo que voy a decir. Y causa gracia, pero es así. Llego, me paro aquí atrás y comienzo y sigo orando, y ahí es donde os digo eso. Comienzo a hablar en lenguas, orando y hablando en lenguas, porque esa es la única forma personal que yo tengo para que esta no esté ahí, dando por ahí, tocándome las narices, dando por saco ahí, ¿sabes? Esta es la única forma que tengo para que ella, y está ahí, hablando en lenguas. Y cuando ya siento que no hay nada de mí en mi cabeza, por eso muchas veces mis pastores vienen y me empujan, tira para adelante, pero es que todavía no he terminado, todavía mi cabeza está dando vueltas, y cuando ya voy, avanzo, ya está, estoy tranquilo, porque ya sé que no soy yo y es Dios que está haciendo eso. Y me gusta ver, perdónenme, pero me gusta ver cuando esa persona recibe y cuando esa persona es tocada, porque yo digo, gracias porque no soy yo, eres tú. Entiendan que eso no es cuestión de pastores, eso no es cuestión de unos selectos, no. Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, nosotros tenemos eso, cada uno de nosotros tenemos eso. ¿Lo anhelamos? ¿Lo anhelamos en nuestras vidas? Aleluya, sí, Señor. Va, ¿quién da un aplauso al único que nos puede dar esa sabiduría? Deleítate en Jehová, arrodíllate ante Él, húndete en su presencia, sumérgete en el espíritu más profundo con Él. Eso es lo único. Es que, ¿sabes qué me molesta? Madre mía, ¿sabes qué me molesta? Que siempre vamos a lo mismo. ¿Sabes, iglesia? Cuando tú comienzas a ver, yo lo que tenía pensado, y mi esposa me estaba mirando raro por eso, porque lo que estaba aquí escrito es diferente, ¿vale? Entonces, lo que me molesta es que seguimos en lo mismo, no solamente para conmigo, sino para ustedes, sino para nosotros, para iglesia. Seguimos en lo mismo, más profundo, más conocer en lo que nosotros nos tenemos que centrar es en su presencia, en Él, olvidarnos de nosotros, del problema que yo tengo, de mis peros, de mis porqués, e ir a lo que Él tiene. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Quién eres tú? ¿Qué deseas? Casi siempre la Biblia lo resume en alabanza y adoración. Eso es exaltarle, eso es arrodillarte y humillarte. ¿Somos una iglesia o somos personas que verdaderamente estamos arrodillados y humillados? ¿O es nuestra razón, son nuestros pensamientos, son nuestras formas las que prevalecen siempre frente a nuestras situaciones, frente a mi día a día? Te tomas el trabajo de preguntarle a Dios qué es lo que quiere, ¿verdad? Más profundo, esta pedida es para más profundo en su espíritu. Eso es lo que tenemos que buscar, es lo que tenemos que anhelar. Salomón amaba a Dios. Es muy fácil, es muy sencillo, es muy corto hablar o decirlo, ¿verdad? Pero ¿cuánto esfuerzo toma? Yo me estoy compartiendo para mí mismo. ¿Cuánto esfuerzo toma verdaderamente amar a una persona? ¿Cuánto esfuerzo toma verdaderamente conocer a una persona? Andrés nos compartió el miércoles, ¿verdad? Sobre el hombre y la mujer. Y bendigo mucho a mi hermano Andrés. Desde que yo llegué a esta iglesia, hay personas a las que, digamos, fiché, por así decirlo, en mi cabeza. Y aunque él no lo crea, Andrés y nuestro pastor Antonio son personas de las que yo fiché desde un principio, por lo que Dios ha puesto en ellos y por la forma tan especial en la que ellos hacen las cosas. En nuestro pastor Antonio a mí me gusta mucho...
claro, nos mata, especialmente a nuestro pastor Benjamín le mata su tranquilidad, ¿verdad? Su paciencia, pero es que no te equivocas. Sabes cómo responder, sabes cómo hacer las cosas, Pastor Antonio. No estoy diciendo que los demás no, sino que es a veces frustrante la velocidad en la que va, ¿sí? Pero es que tú ves sabiduría, tú ves conocimiento. Lo mismo pasa con Andrés. Tú ves sabiduría, tú ves conocimiento. Sí, cada uno tenemos nuestras cosas, pero me gusta cómo hacen las cosas. El fuego de Dios en sus corazones es muy diferente, pero sabemos que está ahí, se ve, incluso se puede palpar. Ese fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿cómo nosotros lo estamos buscando? ¿Cómo nosotros lo estamos alimentando para ir más profundo, para conocerle más, para verdaderamente obrar en sabiduría? Me quiero ir, quiero terminar, y leí algo que me llamó mucho la atención, pero eso es bastante denso en un sentido, pero me llamó muchísimo la atención, la debí haber escrito. Dice que la sabiduría es como un estado mental. Uy, pero si tú nos estás diciendo que es algo espiritual, sí. Cuando eso se hace realidad en nuestros corazones, cuando eso verdaderamente trastorna, y cuando digo eso me refiero a el Espíritu Santo trastornándonos desde adentro, cuando nosotros verdaderamente somos impactados por Él, somos transformados como de adentro hacia afuera, y nuestra mente también es transformada. Entonces, por eso sí lo entiendo como un estado mental. Por eso lo llamaba ahorita un instinto celestial. Obviamente tengo que decir celestial porque ¿quiénes actúan por instinto? Los animales. Pero eso me hace pensar, un instinto celestial, que yo reaccione inmediatamente, que mi primera reacción sea conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Es un estado mental en donde mis actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones, mis objetivos se combinan o se cambian, se fusionan o son transformados por Dios. ¡Wow! ¿Sabes por qué me gusta esto? ¿Por qué lo he traído? Porque eso impacta cada cosa de nuestro ser. Las actitudes. Ojito, Cuando tú le dices a tu hijo, vete a la ducha, ¿cuál es su primera actitud? No, mamá, yo me duché ayer. Tus actitudes, tu voluntad. Ojito a esto, tus sentimientos. Cuán engañosos a veces son nuestros sentimientos, cómo cambian. Pero estoy diciendo que esto también ha sido o debe ser impactado o combinado o cambiado por eso, por lo que Dios tiene. Tus acciones y lo más importante, tus objetivos. Los objetivos que nosotros teníamos cuando no conocíamos a Cristo eran, te aseguro, que muy diferentes a los que tienes ahora cuando conociste a Cristo. Cuando yo no conocía a Cristo, y esto para terminar, otra vez lo vuelvo a decir, cuando yo no conocía a Cristo, mis objetivos solamente era estudiar y trabajar. De hecho, trabajaba un montón y estudiaba el otro tiempo que quedaba. Yo no fui tan fiestero. Pero mis objetivos cuando conocí a Cristo, y os lo comparto, porque me lo volvió a recordar, lo encerré todo en vivir de la mano de Dios. Ese es mi objetivo, que me lo sigue recordando Él, vivir de la mano de Dios. Entonces, llevaros esto en vuestras mentes, llevaros esto en vuestros corazones. ¿Cuál es tu objetivo ahora que estás en Cristo? ¿Cómo vas verdaderamente o cómo vas a buscar ese alineamiento de tu corazón para con Dios?
¿Cómo vas a ahondar en esa sabiduría celestial? Pues nada, pues hasta aquí llegamos. Gracias por los que nos están o los que nos siguen siguiendo, los que nos escuchan por las redes sociales. Gracias a vosotros, iglesia. Gracias a Dios porque verdaderamente yo sé que Él puede impactar y Él impacta nuestras vidas. Él transforma nuestros corazones, transforma nuestras actitudes, nuestras reacciones. Y es el único que nos puede dar sabiduría e inteligencia de Dios. Amén.